Bueno, estamos grabando. Esperen que vuelva atrás. Por favor. Bueno, decía, hay muchas aplicaciones en química de estas cosas de GNN, tratando como de identificar propiedades a través de la estructura, o a partir de la estructura. Entonces este es un paper que trata de identificar el olor que puede llegar a tener la molécula en función de la estructura. Hay otros que son de solubilidad, de toxicidad, de efectos secundarios. Bueno, y ni que hablar, y por eso entré yo, cosas con redes de telecomunicaciones. Por ejemplo, en este caso son redes inalámbricas. Este paper creo que es sobre ajuste de potencia de transmisión para lograr cierto objetivo. Pero también hay cosas con comunicación en redes móviles, además inalámbricas, tipo con drones, y desplegas drones a volar y tratan de alguna manera no chocarse o lograr cierto objetivo. Ay, perdón. Y el ejemplo que les voy a mostrar al final, si es que nos da el tiempo, creo que sí, sobre localización indoor en el Museo Nacional de Artes Visuales. Bien, entonces aprendizaje en grafos a partir de redes convolucionales o tratando de delimitar un poco redes convolucionales. Entonces, yo no sé si todos saben lo que es una red convolucional acá. ¿No? Bueno, no es muy difícil, pero lo que tenemos típicamente es una imagen, podemos pensar esto como una imagen, es una grilla 2D con puntitos, donde tenés un valor de la intensidad, es una imagen blanco y negro, tenés el valor de la intensidad de cada píxel, que te dice qué tan blanco o qué tan negro es. ¿Tá? Y en una red convolucional lo que haces es, vas haciendo justamente la convolución 2D, vas haciendo como una ventanita, y vas viendo si, o sea, vas computando la salida a partir de pesos que se aplican a esa ventanita. Y entonces eso tiene un montón de ventajas. Primero fueron empíricas, del estilo esto anda infinitamente mejor que los otros métodos que había antes, donde el objetivo es aprender qué máscara tengo que aplicar. ¿Tá? Pero bueno, cuestión que esto anda muy bien. ¿Tá? O sea, yo tengo una... Claro, una cosa, si me quieren preguntar, excelente, después me voy a aclarar. Me interrumpen tranquilamente, tanto los que están en el Zoom también, no veo mucho chat, pero... sí, o sea, el objetivo es, en este caso, yo hago la máscara y lo voy moviendo, y lo que quiero aprender es qué máscara tengo que aplicar para, qué sé yo, ver si es un gato o un perro. ¿Tá? Pero bueno, cuestión que, desde un punto de vista práctico, esto de hacer una convolución 2D anda súper bien, y tiene un montón de propiedades que están muy buenas, obviamente es muy eficiente, porque la máscara es fija. Bueno, esto quiere decir que escala, aprovecha la estructura, en la imagen no me importa si el gato está acá o el gato está acá, y una convolución como esta es invariante a, o más bien, equivariante a traslaciones, el gato está acá, el gato está acá, el gato está acá, la salida me va a salir, me va a decirme, bueno, hay un gato en algún lado. ¿Tá? Pero bueno, en definitiva son todo convoluciones y procesamiento de señales, y lo que vamos a tratar de hacer es pasar de acá a acá. ¿No? O sea, tenemos la estructura bien cuadriculadita de una imagen, y ahora tenemos una estructura bastante irregular dado por el grafo. ¿Tá? Entonces, si antes hacíamos convoluciones, procesamiento de señales infiltrado, ahora vamos a hacer convoluciones en grafos, sincronización en grafos, y filtrado en grafos. ¿Tá? Bien, entonces, ¿de qué va la charla? Primero vamos a definir qué es una GNN. ¿Tá? Después vamos a ver, que yo creo que es lo que más le va a interesar acá, algunas propiedades, no las voy a demostrar, voy a explicarlas demás, ¿tá? Pero sepan que hay cosas interesantes desde el punto de vista matemático, más allá de probé y anduvo mejor, ¿tá? Que es la típica. Y después voy a terminar con una aplicación en la vida real, vamos a decir. Bien. Entonces, vamos a empezar con procesamiento de señales en grafos. ¿Alguien sabe lo que es una convolución en el tiempo? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos una señal discreta como esta que está acá, donde podemos pensar que esto es el tiempo, ¿no? Tipo 1, 2, 3, 4, como el índice que indica acá abajo. Esto es una señal discreta. ¿Tá? Y lo que tratamos de ver, o que lo que nos interesa acá, es que los que están cerquita
O sea, hay como una relación acá de que el hecho de que este esté cerca de este es importante. No es lo mismo que tuviera un conjunto de una nube de puntos, ponele, o sí, un conjunto de numeritos. Acá hay un orden dado por este indexado, y este orden es importante en el sentido de que si están cerca y tengo cambios bruscos uno con el otro, es distinto que si la señal es suave y cambia despacito. ¿Tá? Entonces, se puede tratar de hacer explícita esa estructura y pensarlo más como un grafo, donde ahora tengo como esta secuencia conectada uno con el otro, ¿tá? Y ahora las flechitas me indican como una especie de causalidad, si quieren también, donde este va primero que este va primero que este va primero que este. ¿Tá? Y ahí hicimos aparecer las dos cosas que son como los elementos claves en el presente de señal. La estructura, que está dada por, en este caso, esta secuencia, y los numeritos que van asociados a cada uno de los nodos, los nodos en grafos. Así que tenemos nuestro grafo. En este caso era regular, pero ahora podemos pensar en un grafo cualquiera, que es esos 11 noditos que están ahí. Tengo las aristas que antes me marcaban, ¿cómo le va? Tengo las aristas que antes me marcaban una relación de uno va después que el otro, y ahora me marcan algo que habrá que ver qué quiere decir, pero la estructura va a estar dada por esas aristas, y arriba de ese grafo... Y eso en realidad, la relación que va a estructurar, que va a cambiar la relación de causalidad que tenía el tiempo de la fecha del tiempo, ¿no? Correcto. Tú la defines de acuerdo a cierta noción de vecindario. Y eso nos va después cuando veamos la parte de espectro, como que esta estructura me va a marcar qué quiere decir frecuencia. Acá está claro que quiere decir frecuencia, frecuencias altas quiere decir cambios bruscos. Acá ya es un poco más sutil, pero sí, dependiendo del grafo que tengas, qué quiere decir frecuencia y dónde se va a instanciar el filtro que vamos a poner ahora. Entonces los números, 1, 2, 3, etcétera, no tienen ningún... Eso exactamente. No tiene las etiquetas. Acá, fíjate que acá que yo haya puesto 1, 2, 3, 4, no importa más. Acá lo que importa es que este nodo viene después de este, que viene, o bueno, más bien que este viene después de este, que viene después de este, que viene después. Y eso lo vamos a ver cuando veamos permutation equivariance, que se dice en español, equivarianza, permutación. Pero sí, ahora lo que me importa es solo la estructura. Y le pongo un pitupicho arriba a cada nodo, que es la señal que está asociada a ese grafo. ¿Ah? Bien, una vez que yo elegí arbitrariamente, seguramente, este orden, puedo pensarlo como una matriz. ¿Ah? Puede ser, bueno, la matriz de adyacencia, como esta. Ojo que acá se maneja la matriz de adyacencia al revés de lo que, como general, lo que yo veía, ¿no? O sea, esto es una posición, por ejemplo, de 2, 1, es porque es lo que llega, es la arista que recibe 2 de 1. ¿Está? Y ahora creo que va a quedar claro con el ejemplo por qué. Pero puede haber otras. ¿Está? La representación matricial, bueno, esta es la matriz de los polos de fútbol que están acá. Puedo usar el laplaciano, puedo normalizar el laplaciano, puedo usar lo que quiera, pero tengo una matriz que me representa este grafo. ¿Está? Y tal cual dijo Cacha, ahí hubo una arbitrariedad en esa ordenada que puede ser importante, pero por lo general no. Entonces eso es un tema que vamos a mirar. Pero el tema es que tenemos una matriz que nos representa nuestro grafo y es lo que vamos a usar ahora para procesar nuestra señal de entrada. ¿Cómo la vamos a procesar? La vamos a procesar con convoluciones en grafo. Una convolución es este dibujito que está acá, en el tiempo. Yo tengo mi señal de entrada, esta en el tiempo. ¿No? Tengo X1, X2, X3, X4. Esta señal original sin ningún retraso, lo multiplico todo por un cierto coeficiente HZ. Entonces este triangulito es multiplicar. Bueno, acá lo debería haber un sumador, pero eso es sumar. Z a la menos 1 es la notación habitual en el signal processing para atrasar. Así que acá yo atrasé todo, la señal la corro un poco para la derecha, ¿no? O sea, un lugar para la derecha. Y fíjense que ahora es lo mismo, pero el grandote está acá en el segundo lugar. Y eso lo sumo multiplicado por H1.
atraso otra vez, eso me corre el alto 1 más para la derecha, H2, y así voy avanzando hasta lograr la salida, que es básicamente esta formulita que está acá. Ahí es la señal original, atrasado la cantidad de coeficientes que tenga mi filtro, al punto. Esto es convolución común y corriente. ¿Está? Pensándolo como grafo, lo que estamos haciendo es básicamente, teníamos nuestro grafo lineal, y lo que vamos haciendo es corriéndole el pilitucho, se lo vamos pasando de un nodo al otro. El que estaba en el nodo 0, ahora se lo vamos a pasar al nodo 1, después al nodo 2, después al nodo 3, sumamos todo eso, y pronto. ¿Está? Bien. ¿Cómo podemos pensar, ahora en términos de grafos, ese corrimiento? Antes tenía un z a la menos 1 acá. El operador este retraso era z a la menos 1. ¿Cómo puedo pensar eso en términos de las matrices? Lo puedo pensar como una operación de matrices. Tengo mi x, un vectorcito con la señal, multiplico por mi matriz de adyacencia, y lo que logro justamente es como el shifteo. Entonces eso se llama la S que vamos a usar nosotros, se le va a decir Graph Shift Operator o GSO, como el operador de shifteo en el grafo. Esa es la S, y podemos poner acá un S de vuelta, que nosotros querramos. En principio el de adyacencia es bastante natural porque te corre de lugar la señal. Eso porque es la adyacencia al revés. Porque es la adyacencia al revés, además. Pero podemos usar otro. Yo puedo usar la Laplaciana, puedo usar. Por ejemplo, típicamente se normaliza porque estas potencias empiezan a crecer. Entonces, en realidad, para no tener líos numéricos, lo normaliza todo. Bien, entonces, esto es nada más que un dibujito. Por ejemplo, yo arranco con esta señal 1. Ahora, yendo más a la estructura genérica, ¿no? Yo arranco sin retrasos y veo que le pasa al nodo 1. En este punto, 1 tiene su información, su señal. Hago una multiplicación por S, y lo que va a ver 1 en este punto es la señal que le viene de 6 y de 2. Y la combina linealmente con el peso H1. Toma la señal de 6, toma la señal de 2, y lo multiplica por H de 1 y suma. En el siguiente paso, vamos a tener la señal de 3 por acá, de 5 por acá y por acá, y de 4 por acá. Y todo eso lo sumo, y multiplico por H2. Y el 5 lo pones 2 veces. Y el 5 lo pone 2 veces porque le quedó, cuando hace el producto le va a llegar. O sea, lo puedes pensar también de otra manera. En este punto 6, o sea, vos puedes pensar como que tenés S de X por S. Cuando tenés S de X en 6, vas a tener la información de 3, de 5 y de 2. Y 2, cuando hago la de 6, la de 5, la de 4, y también la de 1. Cuando hagas un paso más, esa señal se la va a pasar a 1. Entonces es como que también le vuelve su propia señal. Entonces en este caso es como que puedes pensar como que 5 le viene 2 veces. Bueno, la potencia te cuenta los cambios. Por eso, sí. También lo puedes pensar así, por eso. Bien. Bueno, y con esto quedó definida la convolución. Esto es como un dibujito que vos tenés un grafo enorme, ¿no? Y bueno, es como que vas trayendo información cada vez más. Otro ejemplo más, nomás para que quede bien claro. Lo que voy haciendo es ahora pensando en el nodo 4, pero es una cosa que está bueno remarcar. Yo el grafo lo elijo y se lo puedo aplicar al grafo. El filtro lo elijo y se lo puedo aplicar al grafo que yo quiera. Porque la elección del filtro son estos coeficientes que están acá. Entonces, una vez que yo elegí un filtro, puedo aplicárselo a este grafo o a este grafo. Y van a pasar cosas muy distintas. Por ejemplo, si vemos el nodo 4, al primer paso, este ve un montón de gente ya, este también ve bastante, pero como tiene este cuello acá asesino, este ya ve a todo el mundo, pero este recién acá llega a ver 10. Entonces puede ser muy distinto lo que yo logro aplicando el mismo filtro en un grafo que en otro, lo cual es bastante natural, pero está bueno remarcarlo. Pero también depende de la S en esencia. Por eso. Es decir, que la estructura de causalidad la S esencialmente. Totalmente. Y yo la pongo de acuerdo al grafo.
Sí, sí. Estoy pensando porque parece mucho análisis armónico. Esencialmente, el análisis armónico lo que estudia son un operador que le llamamos chief, pero que puede estar en cualquier espacio de función analítica, lo meto y entonces si tengo de acuerdo a la estructura de causalidad que yo ponga, por ejemplo, podría ser causalidad lexicográfica o causalidad en conos y tal. Entonces, el análisis armónico que obtengo es otro, las convoluciones son otras, la función analítica subyacente, que sería sustituir ese por un operador, cambiar una función analítica, cambia. Y eso, bueno, lo que estoy haciendo es una aproximación a cosas que aprendí. Pues esos caminos son los que se están recorriendo ahora, te voy a decir. Si vos vas tipo a los papers que tratan de generalizar eso, tratan como de, bueno, en vez de usar shift operators y no sé qué pensar en grafos, es como pensar más en general, cosas de ese estilo que está diciendo vos, la cual yo ignoro totalmente, pero sé que hay trabajos que van en esa línea. Bien. Volviendo bien a lo concreto y sencillo, que es lo que yo manejo. No, es buenísimo, ¿verdad? Porque así como se entiende, si no, porque si uno empieza a alargar, bueno, sea la matriz S que me genera un operador de traslación, entonces no entiende nada. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, entonces vamos a definir, ya tenemos convoluciones en grafos, vamos a definir GNN, ¿está? Y con eso podríamos ir cerrando la charla, pero no la vamos a cerrar ahí. Entonces, ¿qué para nosotros aprender? Aprender es, no sé cómo se dice en español, empirical realization. Bueno, eso. Lo que tengo es básicamente un conjunto de entrenamiento, ¿está? Que pueden ser solo, o sea, tengo datos que pueden ser solamente X, o pueden ser parejitas tipo XY, cuando yo quiero aprender o tratar de adivinar cuánto vale Y, o puedo tener solamente X, porque quiero aprender la estructura del grafo, porque quiero, no sé, detectar comunidades, una cosa no supervisada, pero en principio esto puede ser tanto solo X así peladito, o X con Y, parejitas. Me defino una función de pérdida, que acá le pusimos J, donde yo lo que trato es de ver, hago una predicción Y gorro, y digo, bueno, esta predicción, su error, acá le pusimos función de costo, así que su error es tal, ¿no? Y esto es lo más importante, tengo que elegir una clase de funciones sobre la cual voy a minimizar ese costo, ¿no? Entonces el problema es básicamente esto. Quiero encontrar la función tal que me minimice dentro de esa familia que elegí, la función de costo promediada en el conjunto de entrenamiento. ¿No? Esto lo voy a hacer despacito. Y bueno, después una vez que tengo entrenado, lo que hago es medir un X nuevo y simplemente hago la predicción usando la función que aprendí. ¿No? Eso es nada, eso es el planteo general. Nosotros, digamos, obviamente nos interesan ese grafo, como lo del ejemplo de esto. Así que, ¿por qué no aprender un filtro para predecir? Bien, entonces vamos a hacerlo. Suponemos que tenemos una señal. Sí. Ahí tenés muchos grafos, o sea, un grafo con una salida, tenés muchos grafos para aprender. No, típicamente, por ejemplo, vamos a ser bien concretos. En este caso que está acá. Sí. Podría tener varios grafos, pero vamos a dejar fijo el grafo, que es este que está acá, y yo lo que quiero, por ejemplo, es decir, a partir de medidas, estos son sensores que tenían potencia, a partir de esa señal en este grafo, quiero decir si el usuario está parado en este salón o en este salón. O sea, el grafo está fijo, pero lo que cambia son tus valores en el nodo. En ese caso, sí. O sea, para diferentes valores En este ejemplo que estamos usando, sí. Eso sería como clasificación de la señal. ¿No? Algo regresión. Pero acá como son discretos, son de esta habitación al lado. Tenés la señal, tenés el grafo. Ahora vamos a ponerle un vector, pero sí, real, ponele. Y yo quiero decir, bueno, aplico filtro. En este caso, claro, el filtro te va a generar otra señal, pero bueno, después de alguna manera eso lo resumís en un valor
y decís, está en el salón 14. O, en este otro caso, tengo muchos grafos y cada uno es de un autor, quiero decir, está en este autor. O tengo un montón de drones volando que toman medidas locales, aparte de lo que está bueno del filtro es que son todo operaciones locales, porque yo traigo información solo de mis vecinos, y quiero decir, bueno, ahora acelera 0,3 metros por segundo, entonces la salida ahí es otra señal de grafo. Son como distintos problemas. En el caso de los autores, perdón. Sí. Ahí sí te cambia la matriz de adyacencia, Ahí, digamos. ahí está. Para cada autor vas a tener una matriz de adyacencia diferente sobre la. Pero aplicás el mismo H. El mismo H, sí. Aplicás el mismo H. Claro, porque vos tenés una matriz de adyacencia para un autor o para una obra, así que vos tenés un texto. Armás esta matriz, tenés otro texto, armás otra matriz. Esta vez, ¿cuántas veces aparecen estas dos palabras en la misma oración? Entonces ahí tenés distintos grafos y querés clasificar el grafo. ¿Qué distinto de acá que quiero clasificar la señal? ¿Y qué distinto de acá que quiero obtener una señal nueva? Pero en todos los casos es usando GNNs. Y después al final vamos a hacer un ejemplo de este que está acá para que termine de quedar claro. Bien. Entonces, nada, lo que tenemos hasta ahora es simplemente vamos a tratar de aprender a partir de un filtro. Tengo mi señal de entrada X, lo paso por un filtro y tengo como salida Z. Y lo que quiero aprender es cuáles son los coeficientes que me minimizan esta cierta función de costo. Que puede ser, no sé, de alguna manera alguien me dio una señal de supervisión que me dice cuál es la mejor manera de acelerar estos drones. Pero cuestión que de alguna manera esto yo lo mido y quiero encontrar los TAPs. TAPs son los coeficientes estos que minimizan el costo. Que, como dijimos, es con el S dado, pero en realidad yo se lo puedo aplicar a cualquier otro. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que obviamente ahí tengo una función lineal, que digamos, desde el punto de vista de su expresividad es bastante limitado. Así que en realidad lo que hacemos es armarnos lo que se llama un perceptrón en grafos, o simplemente una GNN de una sola capa, donde lo que hago es filtro, fíjense que está el minutito, y después le aplico una no linearidad punto a punto, o sea, tengo una nueva señal de grafo, que puedo pensarlo como un numerito por nodo, y a eso le aplico una función, este sigma que está acá, es una función coordenada no lineal, por ejemplo, típicamente la que se llama ReLU, que es un nombre para el máximo entre serie y la señal, o alguna sigmoide de esas más tipo así, o la apaga y prende. Tangente. Eso la prende y la apaga. Si está en negativo 0, si está en positivo es la señal. Tangente hiperbólico, y esto, hacemos vuelta lo mismo. No, esto paso a paso de vuelta, está muy animado. Entonces acá hacemos lo mismo, lo que queremos aprender siempre son los filtros de este coeficiente, y esto lo dejo fijo, esto es lo que se dice como un hiperparámetro. Yo elijo esa función, y chao. Esto es lo que sería una GNN de una sola capa. Yo a su vez puedo apilar capas. Tengo un primer perceptrón, y después los voy poniendo uno arriba del otro. Por ejemplo, puedo poner 3, como este ejemplo. Y son 3 distintos, son H1DK, H2DK, H3DK. Después lo demás queda igual. Y después los voy interconectando. Entra X a la capa 1, su salida es X de 1, que se la doy a la capa 2, que me va a generar X de 2, que se lo voy a dar a la capa 3, y que al final va a aprender X de 3. Y está. Y lo que quiero aprender en este caso son los taps de cada una de las capas, esta especie de tensor. Ojo que pueden tener distintos largos, así que esto no es una matriz. Acá yo puedo poner, acá tienen todos K mayúscula, pero en realidad podrían ser distintos largos por capa. Bien, de nuevo, el problema sigue siendo el mismo, por más que apile, quiero minimizar un cierto costo. Y nada, lo importante es que yo le doy este a priori, y eso lo vamos a tratar de
su importancia la vamos a tratar de remarcar ahora un ratito. ¿Está? ¿Hasta acá? No hay ningún misterio, ¿no? Bien, algunas cosas que están buenas, remarcar, siempre esto es punto a punto, y eso es muy importante, la no linealidad de esta no mezcla señales. ¿Está? Y lo otro es que esto se puede verificar, las GNNs andan muchísimo mejor que un filtro. Parece un poco natural en el sentido de que uno es lineal y el otro no, pero vamos a mirarlo con un poco más de detalle más adelante. Y después lo otro que comentábamos recién. Una pregunta, Sí. Z1 podría ser un vector. Z1, sí, en principio, esto que está acá, sí, en principio lo puedes pensar como un vector ordenado con el orden que vos le pusiste a los nodos. Para cada nodo tiene un valor. Eso, vos empezabas un nodo, hacías la cuenta, ahora haces eso para todos los nodos. Correcto. ¿Alguien preguntó algo, me parece? Me parece un sentido claro. No. Bien. Lo otro es que podemos pensar ese en vez de como un a priori fijo, como un parámetro que yo puedo cambiar. Lo aprendí para un cierto grafo y se lo aplico a otro. Por ejemplo, bien concretos, yo soy Netflix y quiero aprender a recomendarle cosas a mis usuarios. Eso puedo pensarlo como un grafo usuarios películas, donde yo pongo una lista, si a Chichi le gusta esta película, le pongo una lista entre Chichi y tal película. Capaz que no voy a entrenar en todo el grafo completo de todos mis millones de usuarios en no sé cuántas miles de películas que tiene Netflix, sino que lo entreno en algo más chiquito y después se lo aplico a algo más grande. Y eso es un poco lo que trato de remarcar acá, y lo que ya comentamos. O sea, en realidad, una vez que aprendo mis filtros, ese filtro, digo filtro porque en realidad la GNN es un filtro para estar en linealidad. Una vez que aprendí la GNN, se la aplico al filtro en el que entrené, o yo quiero. Para el filtro que te daba, ¿Cómo? cuando el filtro era chiquito, cuando aprendes algunos posiciones. No, los mismos. Pero vos pones, acá es una elección tuya. Este K es una elección tuya. Cada es cuán profundo vas. K es exacto. ¿Qué tan lejos vas? Claro. Que no conviene que sea muy grande, porque si el diámetro es 10, si pones 15, estás sobre. Típicamente estos 2 o 3, o 1. Y la profundidad lo mismo, porque cuanto más profundo sea, más ve a su vez. Porque por más que yo le ponga orden 1, él trae de los vecinos, le pongo otra capa arriba, va a traer información a su vez de los 2 vecinos. Y así. Entonces, por lo que esto es 3, 4 capas y un filtro Cada de. una, pero Pero es por un Claro. problema de que si no se te crece mucho la cantidad de parámetros, o podés decir, bueno, lo dejo crecer más el K, pero mis H se vuelven a ser demasiado chiquitos. Bueno, pero ahí lo estás dejándolo a él. O sea, yo para mí, cuanto más ayudes al algoritmo vos, dándole a priori tuyos, mejor. Por ejemplo, si vos ya sabés que no te conviene que sea muy grande el K, no lo dejes que lo aprenda, porque tenés que poner como muchos más datos. Pero incluso entre con un mismo grafo, ¿no? La operación esa de que haces con el valor nacional del vecino también es una decisión, ¿no? A ver cómo fue. Claro, como si tuviese la materia de esencia, ¿cómo te vas a sumar la señal? Sí. Si la normalizada, capaz de promediar la señal del vecino. Ahí como también. Hay una elección tuya. Igual acordate que ese factor de normalización, él podría llegar a deshacerla en cierta medida cuando aprenda el H. Un poco, está bien que si lo haces, que sí. Uno tiene muchísimos vecinos. Por eso, está bien que depende del sí. Por eso dije, un poco lo puedes llegar a deshacer. Pero sí, y después hay otras técnicas que yo no voy a ver acá, que te permiten. Vos lo único que le pones a priori es la vecindad. Y él después aprende qué coeficiente tiene que darle a cada uno de sus vecinos en función de la representación que tenga interna, que lo llama atención, ¿no? Tipo graph attention. O sea, es eso. Pero sí, este es el caso más sencillote. Después hay millones de variantes. Bien. Le podemos agregar varios features, ¿no? Que fue lo que comentamos hace un ratito. Estoy recontra atrasado, así que vamos rápido con esto que no es tan importante. Imagínense, creo que va hasta 4.
¿tá? Yo le puedo poner, en vez de un numerito, un vectorcito arriba a cada uno, y en realidad, ¿tá? O sea, simplemente intercambio los vectores, ¿tá? Y lo que voy es pesando cada una de esas señales con mi filtro. ¿Tá? Esto lo voy rapidito porque no tiene mucho misterio. Simplemente sepan que yo puedo poner vectores en vez de números, e incluso cambiar de dimensión cuando yo haga esto acá. Adelante, no. Cuando yo haga esto de las capas, acá, puedo cambiar de dimensión de entre la entrada y la salida. Puedo entrar un vector de dimensión 1 y salir uno de 3, simplemente cambiando la matriz H que uso en esta multiplicación. Acá. ¿Tá? O sea, esta H, que es lo que sería el filtro, puede generar una dimensión distinta que lo que entró. ¿Tá? Todo elecciones nuestras que podamos tomar. Bien, capaz que alguno acá, de todos los presentes, se instaló o jugó con las bibliotecas que hay para estas cosas, y nunca escuchó hablar de convoluciones, ¿tá? O leyó papers y tampoco escuchó hablar de convoluciones, ¿tá? Habla de combines, aggregates, no sé qué, ¿tá? O miró el curso de Skovech, que está en Stanford, y también, esto no tiene nada que ver con lo que yo ya conozco. Bueno, sí, porque es como otra manera de verlo, ¿tá? Esta gente lo ve más de computer science, pero es lo mismo con un grado de vecindad. La gente lo que hace es como que trae solamente los vecinos. ¿Tá? En este dibujito A, es este nodo, trae información de B, de C y de D. Que son sus vecinos, B, C y D. ¿Tá? Pero sepan que es exactamente lo mismo. Es más, muchas de las arquitecturas que ya hay por ahí se pueden dar como ejemplos particulares con elecciones específicas del S o parámetros específicos, ¿tá? Pero hay millones, esto sigue para abajo de gusto, ¿tá? Hay millones de arquitecturas. Bueno, hasta acá vamos a una propiedad clave en por qué anda bien. Voy a tratar de ver las dos, no sé si me da el tiempo. Pero vamos a tratar de que lleguen a las dos. La primera y la más importante es la que ya hablamos del indexado arbitrario. ¿Tá? Pero para motivarlo, vamos a pensar, porque yo acá capaz que me estoy complicando. ¿Tá? Yo, por ejemplo, acá tengo medidas de potencia de estos sensores para ver en qué habitación está el usuario. ¿Tá? Yo podría haber armado un vector con este orden arbitrario que elegí, y en vez de complicarme con GNNs y grafos y no sé qué, nada, aprendí a mapear de ese vector a el lugar. ¿Tá? Entonces, agarremos las técnicas clásicas para aprender con vectores, por ejemplo, un mapeo lineal como este, que me toma el vector de entrada, me lo multiplica por h y me genera otro vector o un numerito. Una regresión, pero ahora lo voy a convertir en una red neuronal, lo que pasa. Me tomo una regresión, pero si agarro eso, regresión, y lo paso por una lineal, es una red neuronal, y ahí ya la gente, oh. Entonces nada, ahí digo, qué apasionante. ¿Ah? Pero bueno, acá pasé a tener una red neuronal, ¿tá? Y las puedo apilar, tengo una red neuronal profunda, y ahí la gente más loca se vuelve. ¿Tá? Pero podríamos haberlo hecho. Es más, en realidad, esta operación, la regresión que me despreció Mariano recién, No, para nada. ¿tá? Esto que está acá, yo en realidad es como una GCO. O sea, Cualquier cosa. ah, Creo que sí. bien. Cualquier botón demasiado. Claro. Llevarlo insegura. Esto que está acá, fíjense que lo que hace es me lleva, si lo pensamos como una señal en el grafo, y estas otras señales en el grafo, este H lo podría pensar como una generalización de la matriz de adyacencia, en el sentido de que me va a traer la señal de cualquier nodo, cualquier otro nodo. ¿Tá? Así que como que yo podría, a partir de esto, recuperar un GNN. ¿Tá? Así que esto es como una GNN generalizada, si quieren. ¿Tá? Y entonces si yo a la hora digo, bueno, ¿cómo mido quién anda mejor? Este es el coste de entrenamiento de la red profunda, y esta es la de mi GNN. ¿Tá? Bueno, obviamente este va a ser más chico que este, dado que este es un caso particular de este que está acá. Y uno podría decir, bueno, entonces, ¿para qué? El para qué es porque esto es verdad en entrenamiento. ¿Tá? Y yo entrenamiento no es lo que me importa. En entrenamiento puedo hacer un predictor perfecto, donde le invoco
exactamente los valores. Y lo que me importa es en validación. Vamos a ejemplificar el por qué vamos a creer que va a andar mejor la GNN que cualquier otro método que considere la entrada como un vector. Imaginemos que estos son usuarios, cada nodo es un usuario, y el colorcito es las notas que le dieron a cierta película. ¿No? Por ejemplo, quiero ver si les gustó La Guerra de las Galaxias. ¿No? Y las aristas son si por lo general les gustan las mismas películas o no. ¿No? Por ejemplo, no sé, acá hay como un grupo, bueno, está poco agrupado, pero se entiende. 2 por lo general les gustan las mismas películas que 3, y así. ¿Tá? Entonces, imaginemos que en el entrenamiento vemos una situación como la de la izquierda, ¿tá? Donde yo veo que 2, 8, 9, 4, 10 les gustó la película y quiero predecir cuánto vale 3, qué rating le va a poner 3 a esta película. ¿Tá? Y vamos a mirar después en validación estas dos posibilidades. ¿Tá? Algo parecido a lo que vi antes, ¿tá? Por ejemplo, es otra película y a ellos también les gusta. Pero también veo esta otra situación, es otro grupo de gente, ¿tá? Pero que tiene una estructura parecida. ¿Tá? Fíjense, parecida no, es igual. ¿No? O sea, no es la permutación del otro. ¿Qué pasa? La red neuronal va a aprender a predecir bien esto, eso seguro. ¿Tá? Pero ¿qué pasa cuando le muestre este otro de acá? Salvo que lo haya visto en el entrenamiento, no va a poder, porque él no sabe que estos tienen gustos parecidos, que hay como una estructura ahí atrás, que yo no se la estoy mostrando. Si yo quisiera que él aprenda también esta situación, tendría que ponerle en entrenamiento cosas donde 1, 7, 12, 5 y 11 rankean igual que 6. Necesito haberle mostrado eso en el entrenamiento. La GNN no. La GNN, al haber visto ya esta situación, ¿qué va a hacer? Va a tomar la información de los vecinos y va a decir, bueno, ponele más o menos el promedio. ¿No? Acá esto va a hacer lo mismo, le va bien, y acá él va a hacer lo mismo y también le va bien. ¿Tá? Vamos a tratar de formalizar un poquito de eso, ¿tá? Mediante permutaciones. Lo que está pasando ahí en el fondo es que nuestra GNN es equivariante a permutaciones. ¿Tá? Bien, ¿qué es una permutación? Es simplemente reordeno los nodos. Esto yo supongo que todos lo sabrán, pero es simplemente pongo un 1 en una fila y solo un 1 en una columna, multiplico y eso me reordena vectores. Este es un ejemplo. Me reordena filas, me reordena columnas, y si hago P por una matriz o sea, P transpuesto por una matriz por P, me reordena toda la matriz. ¿Tá? Con el mapeo que haya elegido. ¿Tá? ¿Qué quisiéramos nosotros? Nosotros lo que quisiéramos es que, bueno, no me estoy adelantando. ¿Tá? Esto lo que estamos probando acá es que, nada, la matriz es ortogonal, eso no importa, bueno, es importante, sí. Pero esto es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es, yo tengo un mapeo de adyacencia con un orden que elegí al azar. Al azar no, de manera arbitraria. Mi vector está ordenado coherentemente, mi señal. Yo opero ahí, con mi GNN o con mi filtro. Ahora lo reordené de otra manera. ¿Tá? Me gustaría que, si yo reordeno y opero, me dé lo mismo que si opero y reordeno. Eso es lo que me gustaría y eso es lo que es permutation equivariant. ¿Tá? Y está claro que eso es verdad porque estos dos se cancelan. ¿Tá? O sea, cuando hago esto es reordeno, opero y reordeno, estos dos van iguales. Así que en principio un solo paso de shifteo es equivariante a permutaciones. ¿Tá? Vamos a ir rapidito. ¿Qué pasa ahora con el filtro? Es un pelín más difícil si quieren, pero tampoco la gran cosa. ¿Tá? Va a pasar exactamente lo mismo, y acá está el resultado, pero vamos a hacer el desarrollo. Lo que quiero ver es, yo tengo mi matriz reordenada con el vector reordenado de manera coherente. ¿Tá? Y quiero ver si es lo mismo que operar con el original y reordenar después. ¿Tá? Tengo entonces, por definición, es eso que está ahí, las potencias de mi matriz de adyacencia reordenado por el vector reordenado de manera coherente. ¿Tá?
desarrollo un poco esto y lo que tengo es la matriz de adyacencia reordenada por el vector reordenado. ¿Tá? Y acá es el paso difícil, entre comillas, pero no es nada difícil, es poner estos unos atrás del otro en K y se te tachan los PT por P. Entonces un PT por P y se va tachando y me queda nada más que este PT suelto, que lo saco para afuera, ¿tá? Y los demás se tacharon todos entre sí. ¿Tá? Así que nada, logré, esta es lo que quería. Ordené primero la matriz y después el vector de manera coherente, es lo mismo que haber operado y reordenado. ¿Ah? Esto, seguramente para ustedes, haberlo puesto teorema es un poco extremo, pero bueno, está. Miren que igual esto de la permutación equivariante, no sé cuánto, era todo un tema de discusión con GNNs. O sea, hasta que Alejandro y sus amigos se dieron cuenta que era una pavada. Vamos a empezar a pensarlo bien y ya está. Ese artículo es como muy relevante. Sí, sí. Esto de la estabilidad y no sé qué son los trabajos de Alejandro, Alejandro, Fernando, que más se han como citado. Es impresionante, pero he hecho como descubrir cosas. No, vea que esto es una de las, ahora viene la otra. No, yo digo que impresiona que haya una comunidad que esté al margen de algo que tiene uno inteligente que dice, pero no. Ustedes miren esto y sacan la cuenta y es interesantísimo, ¿no? Sí. No, lo que no es fácil es encontrar la formalización. Ese es el tema, que es lo que cuando yo lo presento en clase les digo, porque ya uno dice, pero es como sentarse a pensar bien, que es lo que le falta mucho al estudiante también, tipo, bueno, vamos a sentarnos a escribir bien lo que estás haciendo y ahí vas a ver qué te va a salir. Bueno, y lo otro es eso, esta perspectiva de filtros no es la que se usa. La que se usa es message passing, la que yo puse recién. Entonces pensar ahí en permutation equivariance cuando tenés que a la función agregación, que la función es muy difícil. Por eso, unos tipos inteligentes llegan sentados a hacer la tarea bien. Sí. Bien, por supuesto que una GNN va a cumplir lo mismo, porque lo importante acá es esta función no lineal no me rompe nada, como es punto a punto, el orden lo mantiene, así que todo perfecto, esto anda todo, es todo permutation equivariant, así que nada, el teorema este que está acá, que es decir lo mismo para una GNN, que es lo mismo preordenar y operar, que operar y preordenar. Perdón, ahí, Sí. Ahí es cuando tenés una cosa no lineal, una sigma. Sí, pero el tema que es clave es que esa operación no lineal es coordenada. Si tomaras una no linealidad que te mezcla, bueno, es otro precio. Pero es punto a punto. Es punto a punto. Bien, esto explica entonces por qué va a andar bien, pero además te explica cuándo puede no ser una buena idea. Capaz que vos tenés un grafo y le aplicás la GNN, crees que va a andar bárbaro, pero tenés que tener claro que va a ser equivariante a permutaciones. Entonces, si la identidad de cada nodo importa realmente, y este nodo, por ejemplo en este caso, 6, es distinto efectivamente de 3, en el sentido de que su posición en el grafo hace que sean cosas diferentes, y ahora pongo un ejemplo, entonces una GNN así pelada no es una buena idea. Ahí tienes otras cosas, como feature augmentation, o sea, le agregás cosas a las señales para distinguirlos, o estas otras cosas de Alejandro y compañía. Bien, no me va a dar para la parte de perturbaciones. El titular que les voy a tirar es lo siguiente. Esto está todo bien, pero tienen que ser exactamente simétricos. A mí me gustaría que si mi GCO, o sea, mi S, que típicamente lo aprendo además, y tomo una decisión arbitraria de cómo lo armo. Si esto se parece a esto, me gustaría que pase lo mismo. Que no es que, porque acá cambió un poquito el grafo respecto a esto, este valor sea cualquier otra cosa. Entonces, acá vienen estos resultados que eso sí que son un poco más complicados, capaz que les gusta más. Esto es el cuerpo del paper este de estabilidad. Es sobre eso. Yo tengo mi S, y ahora la cambio un poco, y quiero fijarme que siga siendo la salida parecida a la original.
Y hay complicaciones del estilo de cómo defino una distancia entre los operadores estos. Tengo el operador filtro con un cierto S, tengo el operador filtro con el S un poquito cambiado, pero tiene que ser todo módulo permutaciones. ¿Tá? Y ahí tuve unos temitas escabrosos. ¿Tá? O incluso qué tipo de perturbación le pongo. ¿Tá? Acá en este caso, para estas que son relativos, le agrega una matriz multiplicando al S, que es como una especie de un poquito de ruido. ¿Tá? Hay otras que son absolutas, es decir, saco o pongo una arista con él. O sea, pero igual los resultados que hay de absolutos son más feuchos, son menos prácticos. ¿Esos son de ceros y unos? ¿Es así? Sí. No, estas son con pesos. Para esto es con pesos. El otro caso, con absolutos, te permite binarias. Pero los resultados que tienen son respecto a la norma de esa matriz que vos le sumás. Entonces, en realidad, esas aristas que por eso sacás pueden estar a cualquier lado del grafo y las cotas son iguales. Entonces, en realidad son menos interesantes, si querés, esos otros resultados. Pero estos relativos están más lindos. Les voy a hacer solo un ejemplo. Bueno, no vamos a hablar nada de GC. Esto claramente para el tutorial lo que hay que sacar. O hacerlo más cortito, porque acá, ¿cómo se hace este análisis? Se hace con Fourier. ¿Tá? Entonces hay que ver la transformada de Fourier de mi grafo, ¿tá? Que para los que no saben es nada más que lo descompongo en vectores y valores propios, y la transformada de Fourier de mi señal es multiplicar los vectores propios por la señal. O sea, lo que trata es de representar mi vector de entrada como los vectores propios, sus coordenadas en la transformada de Fourier. ¿Tá? Y la inversa es, obviamente, remultiplicarlo. O sea, ya yo recupero el índice original. ¿Tá? Y esto es lo que se llama, o nosotros en eléctrica le decimos representación en frecuencia. ¿Tá? Como que si señal cambia de encima a otra, cambia mucho. Eso se puede ver con el laplaciano, tenés tipo resultados de eso. Si usás como S el laplaciano, se puede ver que tiene tipo los modos de cambios, puedes hacer que es la suma de la diferencia entre vecinos, y ahí como una cosa más asociada, e incluso, por ejemplo, si tu grafo es el circular, esto cae en la transformada de Fourier discreta. O sea, te termina dando la transformada de Fourier discreta. Es en el libro que se cumple perfecto. En el cuadrado, ponele no. La transformada de Fourier 2D ahí yo no sé qué te manda. La matriz esa es cuadrada, no hay reducción. Sí, es cuadrada. Sí, porque es N con los N. Sí. Pero sí, en el caso de un circulito recuperás, entonces ahí como que te cierra un poco. El círculo casi como sale el tiempo. Es una convolución circular, lo que se llama. Entonces antes es una convolución circular. Como la convolución común y corriente, cuando agarras un conjunto, un pedazo de la señal, ya ahí se te rompe porque es un efecto de borde. Sí, claro. Pero con la circular, cuando la cerrás, ahí te queda todo divino. Entonces se cumple, por ejemplo, yo filtro. Tengo esto que filtrar. ¿Tá? Nada, simplemente en este caso entonces me queda los vectores propios con los valores propios elevados al cuadrado, y por lo tanto la salida va a ser, sustituyo S de K por eso que está ahí. ¿Tá? Y ahí aparece como una cierta... No, acá me está apareciendo la transformada de Fourier, hay como cosas ahí. ¿Tá? En particular lo que se cumple es que la transformada de Fourier de Y, que es lo que está acá, va a tener una relación punto a punto con la transformada de Fourier de X. ¿Tá? Eso es un resultado como bastante conocido. En particular te queda que es, como esta es diagonal, ¿tá? Te queda que las coordenadas de la transformada de Fourier de Y con la de X se relacionan por esas potencias que están ahí. ¿Tá? Acá escribí de vuelta en una formulita, como esta es diagonal, entonces me queda esta igualdad que está acá. Que la coordenada diésima de la transformada de Fourier es la coordenada diésima de la señal de entrada por este polinomio evaluado en el lambda i correspondiente. ¿No? Nos vamos a ir un poquito tarde. Y esto es lo que, de vuelta, en términos de ingeniería eléctrica se llama función de transferencia de ciclo. O sea, es como el HDF. Acá es H de lambda.
Fíjense que es independiente del filtro, del grafo. Esto me caracteriza el filtro. Y los lambda ahí donde lo evalúo, es por donde entra el grafo. Pero es independiente del grafo, pero depende de ese, ¿no? Este polinomio no. Porque este polinomio es h de k por lambda a la k. Después, en función del S que vos tengas, eso va a tener ciertos valores propios Claro, y se va a evaluar ahí. ahí, claro. Exacto. ¿Cómo? Digo que ahí tenés como para todas las frecuencias. Sí, ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Está? O sea, eso es lo que está escrito acá, ¿no? O sea, esta frecuencia no depende del grafo, pero el rol del grafo es justamente evaluar en esa coordenada. ¿Está? O sea, dependiendo de tu señal de entrada, te va a pasar distintas cosas en función del S que pongas, Eso quiere pero decir relacionado que con esto. entrenar en un grafo y usarlo en otro. Eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Qué pasa con... Ahora, yo tengo el grafo entrenado y le cambio el GCO. Y por eso es que entra esto. Lo que yo me pregunto es, ¿qué me produce ese cambio de grafo respecto a mi señal? Si estoy filtrando nada más. Entonces, por ejemplo, yo tengo este en el polinomio, que es esta curva negra. Lo evalué en un cierto, o sea, lo corrí en un cierto grafo, y me da eso que está ahí. Y los lambda ahí son fijos. Estos son. Para ese grafo, él va a tener, la señal que yo puse, va a tener distintas alturas capaz, pero van a estar en estos puntos. O sea, si por ejemplo en este caso, no sé, si el tipo tenía mucha energía en esta frecuencia, se la voy a achicar. Tengo otro, y bueno, se me correrá un poco y capaz que pasa otra cosa bastante distinta, depende del cambio. Y eso es lo que ellos tratan de hacer. Por ejemplo, un caso bien choto, y antes tengo que especificar esto, vamos a considerar este tipo de filtros así chatos al final, o sea, el elipsis integral, pero vamos directo al ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un grafo y corro todas sus entradas, no sé, epsilon por ciento? Lo que me pasa es que voy a tener los mismos valores propios corridos un poquito, epsilon para la derecha. Es decir, voy a tener esta otra situación. O sea, yo entrené todo divino, pero tenía un error de 5%, no sé, n%, que no sé cuánto, un epsilon chiquito, pero es un epsilon. Y quiero ver si las salidas van a cambiar mucho o no por ese error. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que el filtro sea estable? Tiene que pasar, fíjense que los cambios son menos importantes acá abajo que acá arriba. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el filtro tiene que, bueno, acá puede ser todo lo loco que quiera, pero acá al final tiene que portarse suavecito. Y por eso es que pide los resultados filtros de este estilo. O sea, suaves al final y al principio todo lo selectivo que quiera. Al final es para valores grandes, digamos. Claro. Para valores grandes de lambda, tiene que ser chato como esto. Incluso, si te pasan cosas de ese estilo, capaz que es un cambio brusco acá al principio. Porque ahí el error es multiplicativo. Si tienes un error relativo, puedes hacer, en principio, por los resultados de esta gente, podrías hacer, puede ser Lichtig, no sé si se pronuncia, a secas. Pero, ya te digo, esos resultados son menos, incluso ellos lo critican, no lo estoy criticando yo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un filtro lineal como este, es muy selectivo en frecuencia, porque no sé, porque estoy detectando bordes, pensando en imágenes. Sí. Sí, claro, disculpa. ¿Está? Los autovalores se corren epsilon cuando vos se multiplican por 1 más epsilon. Sí, claro. Es tipo, tu S, le erraste. Esto es un caso bien sencillo. Ahora le voy a mostrar el teorema ahí, sí que es un teorema. Este es un caso bien sencillo para entender el porqué. O sea, dividís a lambda por 1 más epsilon. Menos lambda ahí dividir por 1 más epsilon, te queda lo mismo. Pero la pregunta es si vos sumás epsilon por la identidad, los autovalores se te corren en epsilon, pero no relativos sino absolutos. Pasa que sumar epsilon por la identidad, estás poniendo cosas en la diagonal.
como tu información. Más bien te interesa ponerle, sumar algunos unos en algunos lugares, ¿no? Como para, bueno, agregué aristas. No, pues yo lo que digo es el resultado matemático. Si vos tenés S más epsilon i, los autovalores se te suman extra, listo. Sí. Es epsilon más lambda, listo, se le resta, está bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa? Yo tenía mi filtro y aprendió que la información importante estaba acá o acá, no importa, y le cambié un poquito, le puse el epsilon y se me salen, y en vez de sacar la salida que yo esperaba, me saca todo 100. Entonces, claramente es recontenido estable. ¿Tá? Entonces, solo filtrar no es una buena idea. ¿Cuál es el rol de la no linealidad? ¿Por qué la no linealidad es tan buena y yo se la agrego al filtro? Porque la no linealidad, justamente, cambia las componentes de frecuencia. O sea, un filtro mantiene el soporte a chica o agranda, pero no te cambia cosas de lugar. Está en el espectro. Por ejemplo, este es un ejemplo, si yo la paso mi señal por una ReLU, o sea, máximo entre X y 0, entonces antes tenía sus componentes acá en alta frecuencia, y se lo corre acá un poco para abajo, o levanta algunas, estaba muy en baja frecuencia, y yo lo corro un poco de lugar. Entonces la no linealidad lo que me hace es me lo corre en frecuencia las componentes, ¿tá? Y cuando yo después se lo pase por otro filtro, ese otro filtro en las frecuencias bajas puede ser muy selectivo. Entonces, de esa manera la GNN logra ser estable y selectivo, las dos cosas. ¿Se entendió eso? Sí, o sea, solo filtrar, voy a poder ser selectivo acá abajo. Si la información estaba acá arriba, marchaste, básicamente. La GNN, al aplicar esa no linealidad, te permite mandar las cosas a frecuencias bajas, donde vos podés tener un filtro todo lo selectivo que quieras. ¿Está? Es esta fácil. Bueno, este es el teorema, no lo vamos a mirar con mucho detalle, pero van y lo leen en este paper que está. Habla de disalignments entre cosas, qué sé yo. Yo lo vi en su momento cuando tomé el curso de Alejandro. Bien, ya son y 35, yo no sé si quieren que pare por acá. 5 minutos. Este es un proyecto que hicimos hace ya un tiempo, en 2019, creo que fue, 2018, que fue con el Museo Nacional de Artes Visuales, donde se hizo una muestra que sacaron todo y lo volvieron a poner en distintos lugares, y perdieron en particular una cosa que se llamaba Museo Amigo, que era para ciegos o con problemas de visión, que le dan la tableta en la entrada y vos ibas y te acercabas y te decía, estás enfrente a un episodio de la fiebre amarilla y te hablaba de eso. ¿Tá? Ellos querían que hagamos un sistema parecido para la instalación. Entonces, para eso necesitábamos saber dónde estaba el usuario. ¿Tá? Nosotros lo hicimos, este paper es con cosas clásicas. Ahora, Facundo, un estudiante mío de maestría, lo hizo con GNNs, con el mismo dataset y todo, pero el objetivo es el mismo. La pregunta es, eso es parte de la instalación de ese momento. Yo tengo un usuario y tengo que saber si está enfrente a círculo y cuadrado, que es esto que está acá, o sea, si está parado ahí, o está parado al lado de Juan cree que el Sol es una estrella, o sea, estas veces. Eso es lo que tenemos que lograr identificar. ¿Ah? Posibilidad 1, bueno, GPS, olvídate. Otra posibilidad es poner cosas tipo sensores más cercanos. Y otra posibilidad es usar el Wi-Fi, que ya está en la vuelta. Típicamente hay muchos Wi-Fi hoy en día. En ese momento el museo tenía un solo Wi-Fi, ¿viste que está acá? Antel pagó 15 más y nos pusimos, tapizamos el museo de APs. Pero tenemos 15 APs. ¿Y qué podemos llegar a usar? ¿Qué? Son 2 pisos. O sea, esto es así. Y esto es afuera, habían pedido específicamente afuera. Y lo otro es que en realidad a mí no me importa la coordenada. A mí me importa si, por ejemplo, está en esta zona, si está en esta zona, si está en tal zona. ¿Tá? Para mostrarle las obras que están en esa zona. ¿Tá? Bueno, ¿qué puedo usar de Wi-Fi para saber dónde está? Lo más choto de todo es fijarse en la potencia. Porque eso lo reportan todas las tarjetas. Te dicen ahora PCCI, en la que te está llegando la señal de
el Wi-Fi y que claramente está muy correlacionado con la distancia a la que estoy. Entonces ahí tengo una información espacial. ¿Está? Ahí entonces convertimos un problema de regresión, no de clasificación, donde yo ahora tengo un vector con la cantidad de potencia en RSSI de todos los APs, y si es doble banda son 2. Tengo la banda 2,4 y la banda de 5. Y quiero, a partir de esa matricita, saber en cuál de las 16 zonas estoy. ¿Está? Casi todo el mundo, nosotros incluidos, en su momento usamos cosas tipo KNNs, fully connected, cosas de ese tipo. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos convertir esto en un... O sea, ¿cómo darle el a priori geométrico a el sistema? Y acá, capaz que termina de quedar claro cómo funciona lo de la GNN para este tipo de problemas. Yo tengo, son 5 APs. Y estas son mis medidas. La banda de 2,4, la banda de 5, y la intensidad del color me dice la potencia con la que la veo. Me corre una GNN como se me cante a mí. Pongo aristas y lo pongo con pesos en función de la potencia que la que se ven entre ellos. Claro, que es este grafo que está acá al principio de todo. No está más, está, lo habíamos puesto al principio. Sí, pero pongo acá la potencia con la que se ven entre ellos. El que lo pusimos acá, pero está todo para discutirse. Y eso para un punto digamos, vos tenés una medida, y en el entrenamiento tengo medida y tengo, por ejemplo, estoy en el salón de seminario menor. Y después estoy en el pasillo y estoy en aquel otro salón. Y todo así, un montón de veces. Ahora te dan ¿Qué hacemos nosotros? Se lo paso a GNN, que me genera un vector de salida para cada nodo. Que son estos con estos otros colores mezclados. ¿Qué hago con esto? Porque quiero saber la zona. ¿Está? ¿Qué se hace típicamente para clasificar grafos? Se juntan estos vectores, con ellos se toma la suma. Se toma el máximo coordenada. Se toman operaciones permutation equivariant, como capaz que a mí este orden no me dice nada. Pero a nosotros sí nos dice algo. Porque no es lo mismo que la potencia sea fuerte acá, que sea fuerte acá. Puede estar en otra zona. ¿Está? Entonces, le aplicamos esta capa de readout, se llama, o también se le llama pooling, donde los ponemos todos uno arriba del otro y le aplicamos una red neuronal con dimensión 4, y acá me está diciendo que estoy en la zona 2. ¿Está? Y acá, ¿para qué diste toda esta vuelta? Porque perdiste tu permutation equivariance. Así que en realidad, esto más allá del paper me gusta como ejemplo de, bueno, cuidado con la permutation equivariant porque a veces te conviene y a veces no. Acá claramente no conviene. ¿Cómo podemos recuperarla? Bueno, podemos poner las zonas también en el gráfico. Y porque acá ya impuse un orden. Imagínate que veo una zona más. O sea, yo permuto este grafo así. Y pongo, tiene más potencia acá. Me va a dar otra cosa respecto a esto, que me va a clasificar en otra zona. Las habitaciones son diferentes y tienen distintas conexiones. Y porque lo que pasa es que, o sea, volviendo al grafo me da mucha potencia en estos 3 APs. Posiblemente esté por acá. O ya está, todo permuto este grafo y no me da que esté acá parado. ¿Cómo la puedo recuperar? Puedo agregar las zonas al grafo. Tengo el mismo grafo con 5 APs, tengo mi señal, y ahora agrego estos noditos blancos que son zonas que están con una cierta RSSI media a los APs. ¿Está? Y ahora le corro una GNN a este grafo completo para tratar de generar una señal de salida en los nodos blancos. ¿Está? Y acá entro ya en el terreno de aprendizaje en grafos heterogéneos, porque acá tengo 2 tipos de nodos, APs, zonas, y no parece a priori, que se podría pensar que sí, pero a priori, para empezar, no tengo señal de entrada en la zona. Entonces ahí hay que ponerle algo, le pusimos unos, pero se podría poner otra cosa.
tampoco está tan claro que estas aristas sean así. Incluso podríamos poner aristas entre zonas, por ejemplo, si se puede pasar de una a la otra. ¿Para qué haces eso si lo otro te funciona? ¿Para qué hago? Entonces, vamos a mirar los resultados. Bueno, esto de sacar recuperar la permutation equivariant. Por ejemplo, a medida que yo achico, primero, da mejor, no es una cosa impresionante, pero da un poquito mejor. Acá, esto es porcentaje del set de datos que yo tenga, ¿no? O sea, lo que cuesta más en esto, internar los APs. Lo que cuesta más es el chiquilín que está, tipo, grabo, cada grado, tan, 3 días. Data collection. Exacto. Entonces, esto que está acá es tipo costo. O sea, eran 4.000, creo que eran datos, ¿cuántos eran? Cuanto yo más logre un porcentaje de éxito mayor, para acá mejor. Acá logro una ganancia no mucho, ¿cierto? Poner este 97, y este 96, y este por ahí. Pero, por ejemplo, cuando pierdo una P, que se me rompa una P, ¿qué puede pasar? La heterogénea sigue andando bárbaro, y las otras andan mejor. Las GNN siguen andando razonablemente bien, pero las otras se rompen todas. Porque, es como que en la entrada del vector S le pusiste un 0 y se te rompió todo. ¿Está? En el caso del grafo, ya capaz que es un 0 que anda por allá. ¿Está? Igual, esto lo puse como ejemplo no para lucirme, sino ilustrativo. Bueno, conclusiones nada. Espero que hayan aprendido algo de aprendizaje en grafos. Lo importante del mensaje es esto. ¿Está? Porque anda bien, porque es equivariante y va a andar mejor en la medida que el grafo sea más grande y tenga más simetrías internas. Acá hay un problema en este ejemplo que yo puse. Es que el grafo es chiquito. ¿Está? Este grafo que está acá tiene nada, 16 nodos. En la medida que el grafo crezca e internamente tenga muchas simetrías, va a andar mucho mejor. Y eso es esperable por esa simetría. Pero en ese caso también agregar puntos puede llegar a ser medio suicida, ¿no? Bueno, para la aplicación esta particular sí, pero hay otras que nada que ver con lo de Netflix, o sea, cosas donde vos naturalmente tenés muchos nodos. Pero lo importante son estas dos propiedades. Perdón que me re fui de tiempo. Bueno, eso todavía Somos nos están esperando ahora para un call. a mí tampoco, No, digo. Bueno, preguntas entonces. Una pregunta que, de lo que no sé si está bien la impresión que me quedó o no, pero la idea es que en realidad los grafos, o sea, cuando comparaste como el grafo con hacer una fully connected, por ejemplo, lo que pasa es que vos en realidad estás ayudando a la red de alguna manera diciéndole cuál es la estructura, o sea, si le das una buena estructura de grafo, entonces al final necesitas como estimar menos parámetros, entonces tu set de entrenamiento es un poco más chico. O sea, bueno, sí, ponele, acá en el caso de si querés lo puedes pensar como que te agranda el dataset, sí, en el ejemplo. O sea, en el ejemplo que mostrabas de la simetría, por ejemplo, claro, ahí va. Que si yo metiera una fully connected, entonces necesitaría un índice, pues lo que no ves en una fully connected no ves. Correcto. Entonces, vos lo ayudás dándole una priori, digamos. Tal cual. Pero tenés que tener conocimiento de dominio para que sea la fully Sí, o... Público sería la red neuronal. La red neuronal, todos conectados con todos y aprendés todos los pesos. Entonces hay la cantidad de parámetros. Pensé que tenés que ver Pero ponele, si estos fueran correlaciones entre notas, capaz que no es un domain knowledge, capaz que es, estás usando tu dataset, porque en realidad es el mismo set de entrenamiento, sí. Porque de otra manera podés poner, bueno, estas son las notas que tuvo para estas películas, ahora predecime el de la Guerra de la Galaxia. Y ahí, si es otra película, no va a usar ese dato para predecir. No. Cuando vos pones todas estas autocorrelaciones, no sé qué, ponele, es como que estás usando todo el dataset entero, por más que sea de otra película, para el aprendizaje de esa otra. Sí, pero vos ahí tenés una priori que es, si tenés gustos parecidos acá, deberías tener gustos parecidos acá. Entonces ahí es donde... Correcto. Perdón, me olvidé de pedirle preguntas a los ¿Hay una pregunta del Zoom? del Zoom. Saludarlos a todos, a los que se presentaban, a los que no. Agradecerles el interés.
Se escuchan. Podemos seguir con la pregunta del público. Ya pregunté. ¿Hay preguntas del público? Del público de Zoom. No, yo creo que sí, bueno, si están escuchando, si no están escuchando. No, Matías. Ya se escuchaba. Matías dijo, Gracias, Martín. voy a stop recording. No sé si queda alguna pregunta más del público. No, pero yo tengo un comentario Ajá. que más o menos lo fuiste diciendo, pero he tratado de concentrarlo, que tiene que ver con la primera pregunta. Esencialmente, hay una invariancia muy importante, que dijiste claramente que la invariancia son permutaciones, pero va un poco más allá. ¿Sí? Esencialmente, el análisis de Fourier que hace para tu filtro es un análisis de Fourier en el grupo de la simétrica. Es decir, lo que hace es que tú tienes un análisis de Fourier y tienes un filtro que actúa sobre una matriz, pero actúa a través de su autovalor. Y el elemento básico está en que es la construcción de la invarianza por permutaciones, pero que en el fondo es invarianza por matrices ortogonales, esencialmente. Entonces, tú reduces el estudio de tu matriz S a que te genera, ¿cómo diría? Ese te va a generar un filtro, pero ese filtro está mediado simplemente por los autovalores de S. Y en esencia es como si fuese un análisis armónico en los armónicos fundamentales de tu matriz que lo convierte en los autovalores. ¿Ok? Luego se complementa porque es como ahora, es como si tú tuvieras lo que hace la gente cuando estudia wavelength. Tú puedes hacer un análisis lineal, tienes una señal, la desarrollas en wavelength, pero eso te quedas en la linealidad, no te quedas con todos los coeficientes. La idea de Donoghue dije, bueno, no, yo simplemente me voy a quedar con los coeficientes que tienen en módulos que son mayores que tanto. Eso es un filtro estilo bien no lineal. Y resulta que cuando haces eso, la precisión en tu predicción es muchísimo mejor. Y en el fondo es porque estás desechando algo que información tiene muy poca. Entonces, me parece muy interesante, muy lindo, buscar elementos que vengan de ese estudio previo de estadística no paramétrica, de estimadores cortados no linealmente, con esto. Es decir, parecería que son una continuación a otra. Y realmente es muy, muy interesante y efectivamente es como un producto tensorial. Tienes un producto tensorial de análisis en cada uno de los autovalores. Y si tú vieras, me voy a fijar solamente en el autovalor lambda 1. En ese caso tienes un análisis de Fourier clásico. Y lo que haces es que ahora los combinas, ¿verdad? Es decir, pones tu transformada de Fourier de tu filtro, va a ser ahora dependiente de lambda 1, lambda 2, lambda n, es decir, como si tienes una función para cada uno. Y es como si tuviera un análisis Fourier vectorial. Es realmente interesantísimo y da la impresión de que puede haber relación entre ambas cosas. ¿Sí? Yo pienso siempre en los teoremas que están detrás. ¿Cómo demostrar la convergencia efectivamente cuando tienes de tu filtro ahora truncado con sigma, que es no lineal, y cómo se comporta con respecto al grupo? No sé si me explico, pero me pone a pensar qué cosa. Dice que es lo que me hace acordar a estos trabajos más nuevos de, poner el otro día lo comentábamos ahora, las cosas estas de Bruna, y no sé qué, que tratan como de pensarlo más en términos de cosas que yo no domino. Pero me suena la cosa esta que está diciendo vos ahora. Yo te digo, es un tema como muy actual, esto de tratar de generalizarlo a cosas que ya te digo, yo no domino ni cerca.
Pero en esas estamos. Cuando tenés el polinomio ese que es la respuesta a la transferencia. La función de transferencia es la respuesta en secuencia. Eso sería para, o sea, siendo todas las secuencias o de determinada forma, no importa para qué, en qué dominio tengas esa señal, digamos. Si vos tenés un filtro de una estructura, bueno, el polinomio se va a ser el mismo siempre. Sí. O sea, y si agregás, como si agregás nodos a un campo, una convergencia a algo continuo o algo así. Bueno, ahí tenés todos otros resultados que ni los no mencioné acá, que son también de Alejandro y compañía, de grafones, y definen convoluciones en grafones, que es ese problema. O sea, vos querés agregarle nodos y querés ver a qué te convirtió esta GNN, entonces definen GNNs en grafones. ¿Grafones es lo que es? No, yo no. Ah. El grafo muy grande. Es un grafote. Es un grafote. No, pero supuestamente viene de graph function. No, es un modelo tipo. Te defines una función en el cubo así, y es un grafo aleatorio que vos tirás al azar puntitos, n puntitos, y los pones acá en x y y, y la probabilidad de que se conecten los dos nodos es la función evaluada en x de y, coma x de j. Y esa función puede ser cualquier cosa, ponele. Y ahí te armas un SVM, ponele. El SVM sería cuadradito, cuadradito, cuadradito más clarito, cuadradito más clarito, y eso te da un SVM. Y eso tiene propiedad de convergencia en la densidad de los homomorfismos. Hay unos papers de Laszlo se llama. Sí, que habla de esas cosas. Convergencia en grafos, y podés definirte el grafón inducido de un grafo, y podés definir la densidad de homomorfismos del grafo, y podés ver que en la medida que eso tiene más y más y más nodos, termina yendo a un grafón. Si la función esa definida de cuadradito es son como rectangulitos, recuperás como los Ese es el El SVM. el grafón como generaliza eso. El grafón generaliza eso, pero además se puede probar que si vos tomás como medida de convergencia la densidad de homomorfismos, entonces los grafos definidos así convergen a un grafón. En vez de un grafo, converge a un grafón. Y entonces Alejandro lo que hace tiene trabajos de signal processing en grafones y GNNs en grafones y cosas de ese estilo, tratando de demostrar, bueno, yo lo entrené en uno chiquito, voy a uno grande, ¿qué pasa? Bueno, se debería comportar más o menos igual. Pero tiene una contra, que todas estas cosas son siempre densas. Entonces, ponele, ese crecimiento es en el sentido de yo tengo la función y le pongo puntos. Entonces, por ejemplo, la cantidad de vecinos media que yo puedo tener siempre es n por la probabilidad. Ponele. Si fuera un narrow range, ponele, es constante. Entonces te pasa eso, que es denso. Tenés cada vez más vecinos y más vecinos y más vecinos. Y por ejemplo, una red wireless vos podés pensar como que se empieza a esparcir. ¿Me explico? O sea, como que en realidad vos siempre tenés la misma cantidad de vecinos, pero la red puede crecer porque geográficamente se expande. No es que estamos en esta habitación y empezamos a poner gente. Claro. Entonces, en realidad, esa es la contra que tiene. Vos capaz que tenés un crecimiento distinto. En el sentido ese, de que vos capaz que vos lo entrenaste en esta red, por ejemplo, en los drones. Vos lo entrenaste con unos pocos drones porque entrenar es costoso y lo entrenaste con 10 drones. Después ya te vas a 100. No vas a tener convergencia. Además de que 10 y 100 no es el infinito, pero el régimen de crecimiento es distinto. Porque la cantidad de vecinos que va a tener cada claro. Entonces ahí hay un temita. Y ponele, ahora había unos workshops de grafones esparsos, tratar de hacer que grafones sean esparsos y cosas así. Pero sí, es todo un tema. Muchas gracias. Por favor, voy a dejar de grabar ahora sí.